fortaleza, soy corazón. Llevo en mis venas la fuerza del sol. De resiliencia soy inspiración. Bueno, bienvenidos a todos y todas que nos escuchan, que nos ven, por supuesto, desde al otro lado. Este es nuestro nuevo capítulo de nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y estamos al otro lado con alguien que para mí es un ícono, mi maestra. Me enseñó, yo creo que muchísimas cosas de las que hoy en día aplico en la psicología, y es Marisabel Parada, nada más y nada menos que también la fundadora de hace un poquito de años de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, doctora en psicología de la salud, especialista en muchísimas áreas y con un libro también maravilloso que ha dado de qué hablar en el mundo entero, porque venezolanos hay en todos lados. Y tenemos el gran privilegio de que esté con nosotros acá al otro lado en este podcast y que nos comparte un poquito desde su conocimiento, desde su mirada, desde su proceso también de reconfortarse a sí mismo, reconfortar al otro. Y bueno, vamos a aprender de la mejor, de esta maestra. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación, preciosa Caterine. Sí, gracias y porque además las palabras de presentación fueron muy cariñosas. Y sí, tú y yo nos conocimos en una época muy interesante que fue cuando ya había terminado de sacar el doctorado de Psicología de la Salud, ya estaba por jubilarme de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Medicina y dije, bueno, vamos a hacer y a crear una ONG que necesitaba el país en el Total. 2010, exactamente el 28 de enero, que tiene como misión y que todavía la sigue cumpliendo de brindar apoyo emocional a las personas víctimas de desastres naturales o provocados, catástrofes, pero Ujú, también como veíamos venir un poco la situación tan difícil que está atravesando Venezuela, colocamos duelos, secuestros, manifestaciones, inclusive guerras civiles. Lo que ujú. sí no colocamos en los objetivos, te confieso, es que nunca nos imaginamos los venezolanos que íbamos a tener 9 millones de personas que emigraron del país. Y eso ha Sí, sido una de las tremendas catástrofes humanas que ha total. tenido la historia del mundo. Pero hemos trabajado muy bello durante estos casi 15 años en jornadas, charlas en las cuales tú participaste activamente. Primero entraban como estudiantes y también como los graduados de psicología y hemos trabajado en barrios, hemos trabajado dando orientaciones, Ujú. mucho apoyo emocional y después hicimos una bella alianza con el Grupo Social CESAP donde creamos el servicio de psicología que todavía está en funcionamiento. Hasta el Imagínate. 22 estuvimos, todas nuestras actividades eran gratuitas, ahora el servicio de psicología cobra un precio solidario, Ujú, pero atendemos todas las zonas populares porque además está ujú. situado en la Avenida Baral, para quien conoce Caracas, Sí. y bueno, y seguimos trabajando de verdad con mucho humanismo, con mucha sensibilidad, con mucho acercamiento hacia Ujú, el ser humano total. que sufre. Ujú. No, y la realidad es que yo siento que la organización se creó justo en ese vórtice, ¿no? Donde Sí, necesitábamos mucho más sin pensar lo que tú acabas de decir. Yo creo que nadie tenía en su cabeza un poquito maquinado que sí. íbamos a tener tanto un proceso de migración, inclusive hoy en día tú estás fuera de nuestro Sí, territorio al venezolano. igual que tú. Correcto, Así estamos es, desde la llega un distancia. momento que, bueno, que ya uno dice, o me quedo en Venezuela, pero yo tengo mis 2 hijas aquí en Florida, en Estados Unidos, con sus 2 esposos y mis 5 nietos, y Wow. ya entonces me pusieron los puntos sobre las hijas y me dijeron: "Bueno, mami, es hora de ya venirte". Ahora estamos sigo en proceso de atención todavía a personas en sufrimiento allá en Venezuela, y estoy dando orientación vocacional y bueno, y con la publicación de mi libro en Amazon Wow. de Desarrolla tu psicofortaleza, pues hemos hecho también dinámicas de grupo, hemos ido formando, la gente le gusta mucho el libro, porque además tiene todos los temas que pudieran ayudar a todas las personas a tener herramientas psicológicas para enfrentar la vida y viene con ejercicios muy sencillos, profundos, sencillos, unos 30 ejercicios. Entonces, la persona puede leerlo y sentir que al hacer los ejercicios está Exacto, avanzando en su correcto. crecimiento y su fortaleza integralmente. Mira que una de las cosas que a mí me ha encantado del libro, cuando yo leía todas las sinopsis y hablábamos y yo decía, qué rico, porque va muy de la mano con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra visión de Sin Así, Instrucciones,
que es esa psicología más cercana, ¿no? O sea, Así es. que quitemos un poco los tabúes, ese Ujú. psicólogo que, pues, que no me habla, que no se conduele de mi dolor inclusive, Exacto. que me escucha y él que va a saber porque no ha pasado por allí. No, desde la cercanía, Ujú, desde nuestra propia vivencia también, ujú. brindar esas herramientas que tú tienes dentro del libro me parece valiosísima, Sí, que no solo es una lectura plana, ¿no? Sino sí. empezar a ejecutar y empezar a transformarme, ¿no? Así es. Y justamente digamos, una decisión que tomé, porque yo había trabajado con muchos pacientes cardiópatas durante Ujú, 25 años en rehabilitación cardíaca. Entonces lo íbamos a hacer dirigidos, un colega y yo lo íbamos a hacer dirigido al paciente cardiópata. Pero ujú, después me dijo, bueno, ¿y por qué no ayudar a la humanidad entera? Y por eso creé, por decir este título, ujú. Psicofortaleza, que es la unión de las fortalezas psicológicas que ya han trabajado muchos teóricos durante muchos años, pero Sí, condensé allí mucho también de la psicología de la salud. Está el estilo ujú, sano, está el bienestar, está el propósito de vida, está la tesis doctoral que yo hice sobre el insomnio, está resumida sí, también en cuanto a las normas de higiene al sueño y luego ujú, cómo hacemos las personas para tener herramientas suficientes para enfrentar el sufrimiento. Entonces, digamos que condensé todos esos temas como básicos de la psicología sí, de la salud, en el como para libro. que le insisto, le sirviera al venezolano y a todos los demás, estén donde esté, sin fronteras, por Totalmente, decir así. totalmente. Mira que cuando yo veía, yo decía, wow, qué bonito, porque a veces las Ujú. personas no entienden que lo que más fuerte los puede hacer es lo que hay acá y Sí, cómo tú lo empiezas a proyectar, o sea, lo que hay en tu así es. cerebro, cómo tú lo Ujú. proyectas, cómo tú te Sí, enfrentas a las situaciones de la vida, porque a veces nos quedamos como anclados, nos ujú. quedamos ahí un poquito en piloto automático. Yo Así es, creo así es. que allí es uno de los puntos que me encantaría que partiéramos, Marisabel, porque yo veía el libro y yo decía, bueno, con este libro, para empezar un poco la abrebocas de lo que va a Sí, pasar, sí, hay muchas personas que hoy en día viven en piloto automático y no sí, solamente que sean migrantes, no solamente que hayan vivido una experiencia específica o que estén en hecho de sufrimiento, sino que sencillamente quizás su manera de enfrentar la vida los ha llevado a ver el vaso un poco más medio vacío a medio lleno, ¿no? sí. Así es, sobre todo que la existencia humana y durante todas las épocas de la vida hay muchas circunstancias o situaciones adversas que tenemos que enfrentar y superar y tratar de mejorar lo mejor posible. Sí, Entonces, pensamos que qué es lo que ayuda a las personas a salir de ese piloto automático es total. justamente el revisarse, el conocerse, el comprender y aceptar e inclusive desarrollar y mejorar y estimular todas las cualidades personales que tenemos, nuestras capacidades, calificarnos en cuanto a la autoestima, el revisarnos qué es lo que a mí me ayuda para enfrentar las situaciones domésticas o de Ujú, las etapas evolutivas de los hijos o todas las situaciones de pareja, qué es lo ujú, que me ayuda a mí en el trabajo, qué es lo que me ayuda a mí cuando hago análisis y reflexiones espirituales. Nos ayuda es precisamente esas virtudes humanas, esas ujú, cualidades, esas habilidades que no las tenemos revisadas porque estamos total. como más acostumbrados a que nos descalifiquen, a que Sí. decimos a nuestros hijos y a la pareja en aquello que sí te equivocaste. Y se Ujú, te olvida decirle, tú tienes tales y tales cualidades y eso te va a ayudar a tú seguir adelante y superar esta tormenta o este obstáculo que estás enfrentando. Y esa es la mejor manera cuando tú me preguntas cómo se hace con este piloto automático. ujú, Motivarnos, interesarnos, no quedarnos paralizados en la vida. sí, Justamente en esos momentos de mucho sufrimiento, uno decir, recapacito, reflexiono y sigo adelante. Y me lleno de motivación, me lleno de voluntad, me lleno ujú, de disposición para hacer las cosas, y eso precisamente sale de esos, como llamamos los psicólogos, recursos personales internos, que no son otra totalmente. cosa que esta fortaleza. Son psicológicas, pero también son físicas, también son Ujú. familiares, también son sociales y también son espirituales. Sea, son un complemento. Es un complejo, digamos, contenidos completos de habilidades y virtudes humanas
de Sea, todo tipo. muchas personas dicen, no, es que yo para salir de ahí tengo que tener fuerza, tengo que ser fuerte, yo no tengo que sentir, tengo que ser valiente. Es que a mí me dicen que soy un luchador, pero más allá de eso, que yo siento que es darnos palo sin querer, Sí, es empezar a decirnos que entender que primero, venga, cada situación viene en su momento, así es, que tú te sientas débil en un momento específico no quiere decir que seas débil, exactamente. lo que estás sintiendo esa emoción, estás sintiendo ese vacío, estás sintiendo ese dolor o estás sintiendo esa incertidumbre que también puede pasar, ¿no? Así es, así es. Y es decir, tengo estas herramientas para comenzar a salir adelante o empezar a reestructurarme o a replantear mi vida de una Así es. forma diferente, ¿no? Exacto, y tal como dices tú, hay personas que dicen, no tengo fuerza, no tengo ímpetu, y justamente la fuerza forma parte de la psicofortaleza. Con la Totalmente. fuerza nosotros nos encontramos decir, bueno, si pequeña yo me acuerdo que tuve que superar la separación de mis padres, o Ujú. adolescente tuve que superar el rompimiento amoroso de mi primera pareja, o que Sí, algunas materias no se me daban, o que nos tuvimos que mudar y fue terrible el poder adaptarme a esos cambios. Pero lo lograste sobreponerte a todos esos obstáculos y lograste exacto. superarlos. Y como yo a veces le digo a mis pacientes, vamos a volar como las águilas reales por encima de las tormentas, con Ujú. uñas nuevas, con pico nuevo, con plumas nuevas, como hacen Claro. las águilas. Entonces, esa es una forma de ir reconociéndose dentro de uno esa fuerza interior, esas psicofortalezas que sí te van a ayudar a seguir adelante. Porque todo en la vida pasa. Lo que pasa es que Total. como que el ser humano no estuviera acostumbrado que durante la vida nos van a Ujú. suceder crisis, vamos a vivir Sí, cárceles, secuestros, separaciones, sí. desastres naturales y provocados. Y entonces pareciera que uno nada más quiere ser feliz y cuando te encuentras con una situación, un escollo, una tormenta, o que te Uy, hundes en el pozo profundo de la sí, tristeza, tú dices: "No, yo sí lo logré sobreponerme y yo sí total. lo logré superar", ¿no? Los momentos difíciles se abordan, se crece y se sigue adelante. Ujú. Mira que yo siento, Marisabel, que de alguna forma, digamos que nos crearon, y esto es muy cultural, ¿no? Muy Sí, latinoamericano, pero pues también sí, pasa en otros países, ujú, pero nos crían bajo el concepto de que va a ser una vida perfecta, o sea, usted va a tener cierta sí, edad, a cierta edad se va a casar, a cierta edad va a tener una sí, casa, el perro, el carro, luego los hijos y pues va a ser todo perfecto y va a vivir súper feliz. Y a medida que nuestra vida va evolucionando y que vamos evolucionando en edad, en ujú, conocimiento, en reconocernos a nosotros mismos, pues van ocurriendo cosas, tú lo acabas de decir, van pasando sí, baches en la vida, sí, algunos grandes, algunos un poquito sí, más pequeños, y siento que a veces nos frustramos desde el primer sí, bache porque decimos, ay no, pongo un ejemplo muy sí, social, yo me tenía que casar antes de cierta edad, se me fue el tren. No, no se te ha ido nada. O sea, tienes sí, una oportunidad, puedes verlo de una forma diferente, pero a veces nos quedamos mucho en el problema o en lo que culturalmente nos han dejado en nuestra u psique, ¿no? ujú, así es, así es. Las Sien- exigencias de la sociedad, por decir así. Ujú, Correcto. Siento sí, que allí es donde empieza muchas personas a costarles reconocer esas psicofortalezas, a sí. decir, yo no las tengo. Está muy chévere la charla, muy bonito que hablen de eso. Me encantó el libro, pero yo lo compré y yo no las tengo. Yo no sé hacerlo, yo no tengo ni idea de eso. Y todos Claro, tenemos claro. Lo más psicofortalezas. importante es que yo creo que cuando uno lee un libro, y cuando Ujú, lee un libro de este tipo, pero sobre todo todos los libros que de alguna manera tratan de transmitir herramientas y, digamos, recomendaciones generales a la humanidad, uno debe hacer el ejercicio escrito, ujú, porque a veces no tenemos esa capacidad de aumentar nuestra autoestima. Y cuando tú le preguntas, y puedes hacer el ejercicio esta semana con tus pacientes o con los que hemos tenido alumnos, hágame por favor una lista de 6 fortalezas que ustedes tienen. ujú. No te saben decir las No tienen ni fortalezas. idea. Llegan a 2 o 3 y dicen: "Bueno, soy inteligente, pero me da como pena decirlo". Sí. O bueno, yo soy generosa. O bueno, yo tengo capacidad de ayudar a los demás. Bueno, muy bien, me has dicho 3 Ujú, fortalezas, pero dime más. Puedes tener cientos, oye ujú. bien, cientos de fortaleza, casi que de Sí, acuerdo sí. al rol que cumplas, personal o familiar, de acuerdo al rol laboral, de acuerdo a tu rol social y de todo tipo que tú puedas ejercer. Y entonces
esas fortalezas te aumentan, el reconocerte esas fortalezas Total. te aumentan tu autoestima y te aumentan esa capacidad de agradecer con quienes Ujú. sí cuentas, los dones que Dios te ha dado, con Sí. lo que sí puedes hacer, y todo eso te ayuda a tener los pensamientos más Ujú. positivos que negativos, porque si hay algo Claro. que daña la salud mental, ese equilibrio emocional que las personas a veces pierden en momentos difíciles, Ujú. es justamente decir, saco de mi mente todos los pensamientos reiterativos, negativos, pesimistas que puedo tener y me transformo en decir, sí, yo puedo hacer un cambio en mi Total. trabajo, yo Es puedo muy mental. manejar mejor la comunicación y las actitudes Ujú. con mi pareja. Yo puedo aprender un poco de la educación de niños para que me vaya mejor en Totalmente. la enseñanza y en la crianza, por Ujú. decir algo. Entonces, sí hay que tener dentro de uno como esa valentía, como ese Ujú. coraje, como esa Total. entereza para enfrentar las situaciones y afrontarlas de forma lo más positiva, bonita. Y Ujú. después que uno ha afrontado el momento difícil, uno evaluar qué aprendí, qué mensaje me quiso Ujú. traer esta situación adversa y qué aprendí yo de ella. ¿Cómo ¿Qué me puedo transformar con esa cómo me situación pude y también? cómo me pude transformar Ujú. gracias a precisamente a las vicisitudes, a las penas, Exactamente. a las situaciones difíciles. Lo que pasa es que yo creo que es mucho más fácil, Marisabel, que muchas personas, inclusive uno mismo, porque en algún momento uno también, por muy especialista, por mucho conocimiento, Sí, también hay momentos donde podemos llegar a dudar y eso está bien, es normal. sí, sí, Somos seres humanos, somos seres conscientes y pensantes, pero a algunas personas se les da mucho más fácil reconocer sus debilidades eso. que sus Pero potencialidades. porque se lo han hecho saber las debilidades. Lo que yo te Exacto. decía antes, que los padres estamos pendientes del error o de la debilidad que tiene nuestro La niño, recalcamos, nuestro ¿no? sobrino para recalcárselo, pero se nos olvida decir: "Oye, pero qué bello dibujas". Exacto. Bueno, porque a lo mejor el dibujo no es tan importante como las matemáticas, por decir algo, y así en todas las cosas. Marisabel, desde tu conocimiento, desde esa expertise de tantos años, ¿qué es lo primero que tú consideras que se puede llegar a romper en una persona para llegar a desconectarnos de ese mundo interior? O sea, para empezar a entrar en ese vacío que tú nombrabas mucho, ese vacío, esa parte oscura. ¿Qué Sí, pasa así es. realmente en la psique o en el ser Sobre humano? todo que en la experiencia profesional uno se Ujú. puede perfectamente dar cuenta que ese rompimiento del alma, tal Ujú. como quizás tú me lo quieres preguntar, y ese vacío existencial, se produce cuando hay una sumatoria de Ujú. traumas en las distintas etapas evolutivas Ok. y a veces en momentos muy repetidos uno con el otro. Es Ujú. cuando las personas, por ejemplo, encuentran, ayer me conectaba con un paciente y me dice, se me murió mi papá y mi hermano en el COVID y ahora se le murió un hijo también de un accidente Por supuesto. cerebrovascular y qué sé yo, ¿no? Por supuesto, allí hay una sumatoria sin contar que es Ujú. emigrante, que tiene que estar trabajando todo el tiempo, tuvo problemas, digamos, en un momento determinado con la pareja, cosas así. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, la suma de traumas en un momento Sí. determinado acaba con esas fortalezas que no se han desarrollado Ujú. en anteriores momentos. Sí. No ha tenido el apoyo y el soporte familiar. Es tan importante todo lo que decía Sigmund Freud de los Ujú. primeros años de vida, de cómo ese cerebro y esa psique humana se va Sí. formando desde los primeros momentos con ese afecto, con Ujú. esa alianza con los padres, con los hermanos y toda la dinámica que se da en un hogar, que puede Total. ser pobre o puede Ujú. ser un culto, pero si hay el amor, el afecto, Claro. el estímulo, el refuerzo, esa persona siempre va a tener un basamento Ujú. psicológico, una estructura de Sí. personalidad que le va a permitir enfrentar los Ujú. distintos acontecimientos y situaciones adversas sin romperle el alma o Total. sin que caiga en el vacío Ujú. existencial. Va a tener como Si una esa red. persona exacto, no ha tenido todo esto, Ujú. entonces esa vulnerabilidad, esa debilidad emocional lo va a llevar a ese rompimiento Ujú. y va a llegar a ese vacío. Entonces dice, estoy metida en un pozo profundo, Sí. de Del que no sé cómo tristeza, de salir, ¿no? dolor, donde no puedo salir. Ujú. Fíjate que nosotros en psiquiatría, el hospital universitario, definimos el sufrimiento
a partir de un autor muy bello, José Luis Bettencourt, Ujú. psiquiatra venezolano, pero de hace muchísimos años, que él decía que el sufrimiento es un sentimiento íntimo, Sí. abarcativo, porque te agarra todas las áreas de tu vida y existencial. Ujú. Entonces, a veces también falta el análisis y la Sí, reflexión de los seres humanos acerca qué es para nosotros la vida. Y aquí en total. mi libro hablo mucho de concepto de vida, de Ujú. propósito de vida, de esa razón para vivir. Y hasta de tenemos que hablar en familia cuál es el concepto de muerte. Y Claro. es que creemos en la vida eterna, estamos preparados para un duelo, Ujú. o inclusive se nos murió una mascota, ¿cómo lo asumimos? ¿Cómo Porque enfrentamos esas situaciones, no? exactamente, esos conceptos de vida, muerte, felicidad, Ujú. diálogo, soporte emocional, se tienen que ser analizados desde temprana edad, con Sí. mucho, digamos, ayuda, con mucho confort, con mucho Ujú. modelos, valores, para que tú puedas desarrollar las virtudes y nunca Ujú. caerás entonces en ese pozo De ese profundo. pozo. Mira que tú decías, es una mezcla de Ujú. muchas situaciones que pueden llegar a ocurrir. Y en este momento a mí se me viene a la cabeza y digo, bueno, ¿y qué pasa con esas personas que son dependientes o codependientes de una relación de pareja? Sí, Pueden llegar a tener esa, digámosle, esa debilidad o que su alma se pueda llegar a dormir solamente por el hecho de vivir en pro al otro, no vivir sí, su propia vida. indiscutiblemente, porque las personas tienen que lograr una independencia emocional. Ujú. O sea, el desapego implica una cierta madurez emocional. Entonces, Ujú. en la medida de lo posible, mientras tú tengas más reforzado tu propio equilibrio y Sí. más regulado tu estructura de personalidad, Ujú. no va a importar ni la pérdida de pareja, ni los duelos, no es que no va a importar, pero vas a poder soportarlo bien, Vas a poder salir de allí, ¿no? existir bien y Ujú. vas a poder replantearte bien la vida, Total. inclusive con esas pérdidas que hemos tenido. Ujú. Porque también el valorar la existencia es súper importante. Y tú Sí. ayer me preguntabas también algo de la reinvención. ¿Cuántas Ujú. personas, los mismos 9 millones de venezolanos, Sí. cuánto no les ha costado reinventarse y lo han hecho de la mejor Ujú. manera? De modo que también es importante plantearse siempre nuevas metas. Ahora, fíjate que eso te iba a decir, esa palabra de la reinvención. Ujú. Hay muchas personas que dicen, yo no me arriesgo, y eso lo podemos ver en el Sí, área migratoria, yo no me arriesgo, sí, yo tengo miedo, o mm, migro, pero igual vivo con ese temor, o sea, sí, no me doy la oportunidad de vivir ciertas experiencias, pero uno escucha es la frase de, básicamente, yo no me quiero reinventar sí. porque me voy a perder a mí mismo. Sí, bueno, porque precisamente no tiene esa base que yo te Ujú. decía fuerte, Sí. constituida desde la infancia. Y por eso Ujú. es tan importante en estas promociones de salud que tú haces en tu blog, es que las personas entiendan qué importantes son para los niños, para los adolescentes, para sus Total. parejas, en una continua prevención y promoción de la salud mental. Ujú. El darle la importancia que realmente tiene Total. a una orientación con profesionales de salud mental, al tomar decisiones de carrera con una persona preparada, a tomar decisiones qué hago yo con mi pareja y Sí. hasta cuándo yo puedo, por ejemplo, soportar una violencia. Y Ujú. eso necesitas a veces una ayuda psicológica o una Total. ayuda de un profesional de ayuda, preferiblemente de salud mental, para Ujú. tú poder decir, yo resisto, persisto, me reinvento y reconstruyo. Y a veces tenemos que reformular ese concepto de vida y tenemos que ver cómo aprendemos y enseñamos a la vez también para poder sembrar unas nuevas semillas para que se construya un nuevo huerto. Y es parte de tu valor, o sea, ¿qué Ujú. valor te estás dando a ti mismo? ¿Cuál es tu valía? Porque salir al mundo o a explorar mundo, como muchos venezolanos, Sí, tú los decías, no es que nos vamos a perder, no es que vamos a empezar de sí. cero, y eso lo hablábamos justamente en un podcast. Son desafíos. Exactos. Y esos Ujú. desafíos te ayudan a construir muchas más psicofortalezas, porque es que Sí, las psicofortalezas no las vamos a perder y que, no, es que ya yo tengo cierta edad, ya yo no estoy para aprender cosas nuevas, ¿no? Usted todos los días exactamente. está reinventando, Sí, fortaleciendo, haciendo cosas diferentes.
sí, ayudando y apoyando, pero también es una línea muy delgada, porque si yo no tengo ese conocimiento y yo vivo en pro del otro, puedo ujú. caer en él, yo dejo que el otro haga de mí lo que Sin quiera. te quitándote todo poder, ¿no? Correcto. Y eso es importante. Hay una palabra que yo utilizo, utilizamos, yo creo que todos los psicólogos, Ujú. que es, lo del empoderamiento, la resiliencia. Sí, Yo quisiera más bien transformarla, porque es muy bonita la palabra, y yo he conocido muchísima gente resiliente, si a ver vamos, claro, que ha sabido reconstruirse, reinventarse, volver a formular, fracasan en algún negocio o en algún emprendimiento y vuelven otra vez a meterse en ello, a implicarse, a convertir cada reto y cada como un desafío, ¿no? Y eso es importante, pero para eso se necesita mucha, mi abuela lo llamaba entereza, lo que sí, hoy se llama resiliencia, o lo total, que llaman ahora los analistas también el coraje, ¿no? Una valentía para total, tú precisamente volver a para salir. salir adelante, existir otra vez, implicarse, como te decía, confiar en ti mismo Sí. y confiar también en tus redes de apoyo. Fíjate que Ujú, eso es lo que está, digamos, las investigaciones todas revelan que mientras uno tenga redes de apoyo de lado y lado y te esté total, ayudando la sociedad, la vecindad, la comunidad, la familia, los amigos, estés donde estés, tú vas a poder seguir adelante, porque a lo mejor sola o sí, solo no te va a ser tan fácil, total, pero siempre, sentir de alguna manera que ese dolor lo puedo superar, esta soledad la puedo superar, porque de eso consiste vivir, lo que decíamos desde el sí. principio, de eso consiste vivir, y se edifican nuevos valores. Hay un libro que yo siento que es como después de la Biblia, el libro que considero yo el más importante que yo me he leído, y se lo he recomendado a alumnos, a seminaristas, a mis alumnos de bioética, porque seguimos Sí. en la maestría de bioética de la Facultad de Medicina, que es El pequeño tratado de las grandes virtudes, Ujú. que es Y es de Conte valiosísimo, Sponville. Yo lo recomiendo hace años, en Psicólogos espectacular. Sin Fronteras lo debes haber oído. Sí, Ese total. libro precisamente reúne cómo tú desarrollas tus virtudes y Ujú, cómo unas y otras están enlazadas. Porque claro. si tú te pones a ver, el coraje puede estar enlazado con la justicia, con la Ujú, sabiduría, puede estar enlazado con la templanza, sí, puede con la entereza, como decía mi sí, abuela, o sea, que de alguna manera, sí tienes que en relación. enfocarte Ujú, y reflexionar. Y sobre todo, yo creo mucho, desde que trabajaba con pacientes infartados, en la meditación, en total. la relajación, Ujú, en la naturaleza, en el poder detenerte, pensar, reflexionar, calmarte. Tú me ujú, preguntabas ayer algo de pausar. Ese sí, pausar ujú, es activo, es reflexiona, medita, respira profundo, recréate varios 2 días, ujú, date tiempo para descansar. Si vas a llorar, preferiblemente llora acompañado, sí. pero vuelve otra vez a desarrollar esa entereza. Mira que hay 2 cosas, porque una es, listo, tú decías, la red de apoyo, pero también darnos el permiso de Sí, activar esa red de apoyo, porque a veces nos sí, creemos Superman y yo puedo con todo, y esto no me sí, va a quedar grande. Y sí, si yo hablo, entonces van a decir que es que, ay, ¿cómo yo voy a ujú, llorar por eso? Los hombres no lloran, que también sí, fue un tabú muy grande social hace sí, mucho tiempo. Y sí, empiezo a dejar de darme el permiso a sentir, a mm, vivir, a pedir ayuda, a sí, decir, ojo, creo que no me siento bien, sí, no y puedo, no ayuda, exacto, necesito ayuda. Y no solamente ayuda de un equipo de salud mental, sino también de la persona que está a tu lado, de tu sí, pareja, conversarle a tu pareja, oye, no sé qué está pasando. Tú lo decías que tengo insomnio, me levanto en las noches y no exacto, tengo ni idea de por qué, o exacto, estoy como un poquito más nervioso, nerviosa, o sea, que son muchísimas cosas que uno puede comenzar desde ese, dar ese paso. Pero claro, también acabas de decir algo que era el pausar. Yo siento, sí, Marisabel, que la sociedad está tan acelerada sí, últimamente, que vamos no se da ese corriendo a tiempo. todo, queremos estar en todo, tenemos una sobreexigencia y una recarga laboral que Sí, muchas veces es donde trabajamos, pero también por parte de nosotros mismos, sí, sí, porque volvemos a lo mismo. sí, ¿Hasta dónde me doy permiso que el otro invada? sí, Si es mi jefe que invada mi espacio, entonces atiendo a las 12 una sí, de la madrugada el celular. sí, Si es
esa pareja pues que invada el espacio, que invada mis decisiones, ¿sí? O sea, como que hasta Sí, dónde estoy colocando el límite. Y sí, siento que es muy bonito el pausar. Sé que así es. dentro de tu libro está ese Sí, y tema tú del sabes, pausar. exacto, que yo creo mucho, yo creo que yo tengo más de 30 años dando clases sobre el estilo de vida saludable. Y Total. el estilo de vida saludable nos asegura un Ujú. bienestar y nos asegura un equilibrio integral, físico, Sí. psicológico, familiar y espiritual, completamente nos da la fortaleza. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es ese estilo de vida? Juro, hay que hacer caminatas y ejercicio. Cada año que pasa hay más investigaciones de cómo favorece al cerebro caminatas diarias. No importa la edad o la capacidad que tengas física para hacerlo, pero debes de hacerlo. Más la nutrición sana, eso es Correcto. importante, más ese normas de higiene al sueño. La gente Ujú, está pegada a las redes y no es solamente la luz azul la que hace daño ujú. para conciliar el sueño, es también la noticia o aquella información que te está llenando de ansiedad, de angustia, de Ujú. estrés, entonces Totalmente. te sometes a demasiados estímulos. Luego también en lo psicológico, el poder aprender a hacer técnicas de respiración y de relajación de 10 minutos. Sí. Cada hora y media, 10 minutos de descanso, Ujú. hora y media, otros 10 minutos. Después del almuerzo, yo lo tuve que trabajar muchos años con los pacientes Sí. infartados, porque antes se decía que uno no debía dormir siesta. Y resulta que Ok. las investigaciones lo que te revelan es que con 20 minutos de Es importante. descanso después de almuerzo te da la fuerza, para Correcto. poder físicamente seguir. Y Y es luego sanidad de uno mismo. socializar, recrearte en la naturaleza, si tenemos buen clima, pues aprovecharlo, Sí. y además compartir con amigos, conectarnos Ujú, con la sociedad, con de todas las formas, de modo que podamos, relacionarnos muy ujú. bien y con buena comunicación y con buena actitud. Y luego, a mi manera de ver, el cierre perfecto de ese Sí. equilibrio integral es el ayudar a otros, el tener la Correcto. fortaleza espiritual, el Ujú, tener, es verdad, diálogo con Dios, pero sobre todo fíjate a quién ujú. puedes ayudar. Desarrolla la generosidad, la Sí. compasión, el ayudar a otros porque el otro sufre más que tú. Ujú. Acompaña a la persona que está en duelo, acompaña a la madre que se siente agobiada con los niños, acompaña a escuchar a esta persona que te quiere manifestar su pesar, su Sí. nostalgia o su soledad. Yo he visto en la terapia intensiva donde trabajé 10 años personas que enfermaron por la soledad. Claro. Imagínate ahora cómo está esta Ujú. persona sola Y cuando la los hijos tecnología. han emigrado. Entonces, esa Correcto. es la clave de el poder desarrollarse con fortaleza, y Ujú. aquí lo explico mucho mejor y más detallado. El estilo de vida sano, normas de higiene al sueño, porque viene siendo lo que nos lleva al bienestar y al propósito de vida. Y yo siento que lo que tú decías, bueno, ayudar al otro, Ujú. pero sin esperar nada a cambio. O sea, ayudar sin ninguna Claro, intención, solo por el sí, hecho de tú poder brindar algo. Porque sí. también si ayudamos con parte de, bueno, yo le voy a ayudar para que más adelante él me dé o No, ella no, me dé. claro, sin interés, claro, claro. Claro, es sin esperar nada a cambio desde tu ser, no necesitas ser Es un para ti mismo. especialista. Cuando Exacto. ayudas al otro, el regalo realmente es para ti misma, para ti Correcto. mismo, porque te sientes tú mismo fortalecido Ujú. Y mira espiritualmente. que de lo que tú decías, siento que tiene mucho que ver con tu libro, en esa parte donde tú hablas de la disciplina emocional, Sí, porque siento que primero nos tenemos que dar cuenta de la claro, importancia de esto. O sí, sea, no es porque tú lo digas y no es porque leerlo y ya es, venga, sea consciente que desde una alimentación saludable su vida va a cambiar y va a dar un sí, giro así es. maravilloso. Sea Ujú, consciente que hacer esas pausas que tú recomiendas y esos ejercicios que tienes dentro sí, de tu libro van a dar un valor agregado a tu vida así es. y obviamente también ser Ujú, un medidor, ¿no? Y decir, bueno, ujú, esto me funciona más, esto lo voy a hacer más seguido, esto sí. siento que va más conmigo, Me me hace resuena sentir mejor en más. el cerebro, me hace tener más Es, concentración, estoy durmiendo mejor, y exacto, esas cosas te permiten también no caer en el deterioro cognitivo y mejorar el ánimo, porque las endorfinas están allí activándose total. fácilmente, pues sin necesidad de hacer mucho esfuerzo.
Incluso, sin ir muy lejos, hay muchísimos estudios que hablan que el tema de migraña se controla perfectamente con técnicas de Sí. relajación y respiración. Así es que son Y fundamentales. Y ahí nos correcto. ayuda a reflexionar sobre los momentos difíciles y también nos ayuda a decir qué camino sigo, qué puedo hacer, con quién me ayudo, quién es la persona que más me puede ayudar, cuál es el lema de mi vida. Yo le pregunto Ujú, mucho a las personas, cuéntame, ¿cuál es el lema de tu vida? ¿Qué te levanta cada día? ¿Cuál ujú, es la frase de valores que tú transmites en tu casa, sin darte cuenta porque a lo mejor te la transmitieron, pero además es el resumen de lo que ujú. significa el sentido de la vida. Total. Esa capacidad y esa búsqueda afectiva de encontrarle respuestas existenciales a las tantas preguntas y dudas que podamos tener en nuestras vidas. Así Entonces, es. el sentido de la vida también se adquiere en esa reflexión, en esa Ujú, meditación, en ese compartir con otro, en ese comunicar nuestras dudas, nuestros temores, nuestras tristezas existenciales. Así ujú. nunca caerás en el pozo profundo del dolor porque siempre vas a tener con quién compartir y le das una razón importante a tu vida, sintiendo que ha sido todo un proceso de aprendizaje y que, como decía antes, vas a volar como el águila Ujú. real por encima de las tormentas, viendo las situaciones de la vida desde un modo más filosófico, Total. desde aquí, observándolo al lado, y entendiendo que hay pesares, que hay dolores, que hay sufrimiento, pero que esos son precisamente los que nos ayudan a desarrollarnos espiritual y existencialmente de Y a mucho mejor, seguir hacia adelante, ¿no? A ser mucho más fuertes. Y yo creo que también, con nuevos pensamientos. Ujú. exacto, reconocernos que si somos parte de esa población que de repente se siente solo, se siente Sí, sola, es una alerta para nosotros mismos y esas así es, psicofortalezas son las que tenemos que sacar y decir, exactamente. bueno, Ujú, esto puede afectar mi salud física, puede afectar mi salud ujú. mental. ¿Qué Sí, estoy dispuesto o dispuesta a hacer para cambiar esto? O así sea, es. ¿cómo lo puedo transformar? ¿Cómo me puedo yo también ayudar? Porque por Ujú. ahí ayúdame que yo te ayudaré, entonces tenemos que Sí, ayudarnos entre todos. así es. Ahora, yo sé que dentro de ese libro, Marisabel, tú tienes muchas herramientas Ujú. y es un libro muy maravilloso. ¿Qué herramienta nosotros, además del tema de las pausas y de la respiración, podríamos decir desde tu expertise y en tu libro que recomiendes tú como una tarea diaria para hacer que pueda ayudarle a las personas que nos escuchan? Exacto, el decir inclusive cada día, al terminar el día, o puede ser también, ¿qué cosas positivas hice hoy? Ujú, ¿En qué adelanté yo en mi proceso de vida? ¿Qué adelanté yo? ¿Cómo me felicito a mí misma por haber es- logrado hacer mis tareas domésticas, hacer algún estudio, me dediqué un rato a leer o hacer algo que me gusta hacer? Total. ¿Cómo compartí con las personas que amo y fui Ujú, capaz de darle frases positivas y esperanzadoras? Eso nos ayuda realmente a que cada día vayamos sumando agradecimientos y vayamos sumando pensamientos positivos que arrastren todas aquellas frases que pueden ser negativas o, digamos, pesimistas, y eso nos ayuda mucho. Aquí en el libro de Psicofortaleza salen 30 ejercicios en ok, donde hizo, hazte una lista de tu fortaleza, cuál es sí, el lema de tu vida, conéctate con personas que están a tu alrededor, o sea, ujú, mando a hacer tarea que lo sí, puede hacer cada persona a lo largo de los días que lo va leyendo. sí, Unos días les hará más fácil el conectarte, visitar a las personas, llamarla ujú, para saber qué es de la vida de tu comadre o de tu amiga de siempre, es- encontrarte con las personas con la misma naturaleza y por supuesto también tenemos que orar, total, acercarnos mucho más a Dios, estar, digamos, agradecida a Dios por todos los dones que nos ha ujú, regalado y por las oportunidades que tenemos de amanecer cada día con nuevas ideas, con nueva fuerza y nuevos ímpetus y con cada vez más coraje para correcto. sobrellevar la vida. Y llevando esa fuerza maravillosa, yo siento que es un libro mágico, recomendadísimo para las personas que nos están escuchando, porque a veces uno cree que tiene todas las herramientas ahí al ladito, que tiene una vida perfecta y maravillosa, y es muy rico seguirse reconstruyendo en el camino, seguir Exacto. fortaleciéndose en el camino, Ujú. seguir reconociendo las cosas que nos hacen valiosos. Y Sí, eso así. a veces
nos llega sin manual de instrucciones la vida, pero qué rico conocer y Sí, saber que hay personas como tú, Marisabel, que nos dan esa hoja de ruta, así sea en sí, ese librito que es súper sabroso de leer, no es tan largo para las personas que están allí, les va a romper un poquito el esquema porque va a tener esos ejercicios allí y sí, nos ayuda a darnos cuenta que a veces sí es bueno que nos den una mano amiga y decir, por acá vas muy bien y exactamente. reconocernos a Y esa nosotros. revisión que uno tiene que hacer a lo largo de la vida, en distintas etapas o en distintos momentos, es decir, voy a revisar mi vida y planeo mis próximos pasos y planeo mis próximas metas. Correcto. Nunca dejar de tener metas y nunca bueno, me estoy descuidando en el ejercicio, me estoy descuidando en la lectura o en la Ujú, oración. Entonces, vamos a proponernos en el mes de septiembre, pues ujú, hacer esas cosas que a lo mejor nos hemos sentido débiles o no estábamos con el piloto automático y no nos dio total. tiempo dentro de nuestros días hacer esas cosas. Y siempre yo siento que la humanidad necesita mucho más desarrollar su humanidad, su Ujú, sensibilidad. tal cual. El estar convencido que uno sí reconstruye el mundo y que sí podemos hacer un mundo mejor. En la Ujú, medida que haya como este tipo de charlas, de entrevistas en las cuales tú estás formando a mucha gente más joven que tú, y a ujú, otras personas que están en sus casas y que de alguna manera necesitan reflexionar, ujú. meditar y quedarse con estos mensajes positivos que les estamos brindando. Y De conectarse verdad con que te alguien. doy las gracias por esta posibilidad de darme la entrevista para poder hacer esta promoción de salud mental, de Así una es. forma sencilla, amena y, digamos, auténtica. No, para nosotros un honor, Marisabel, maravilloso. Para mí mucho más tener el honor de entrevistarte y estar contigo al otro lado. Sé que esta conversación rica aquí de Sí, compartir cafecito y demás va a hacer que otras personas les resuenen. La sí, invitación es a que todos los que estén conectados con nosotros, si sienten que en este momento se encuentran en un hoyo, en un vacío, si sienten que necesitan levantar la manito y decir, necesito una ayuda, necesito un apoyo, sí, Marisabel está allí para apoyarnos sí, y contestarlos y acompañarlos. Nosotros desde todo el equipo de Sin Instrucciones estamos también para socorrerles, para darle la mano, para acompañarlos. exacto. Sea consciente de su proceso y también sea consciente de cuándo tiene que levantar la mano por usted o por otro, pero también tome en cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer y este es el momento justo para iniciar a hacerlas. Así es. Cada día es un nuevo comienzo. Así es. Totalmente. Marisabel, muchísimas gracias por Gracias tu a ti, mi niña linda. Que Dios siempre te tiempo. bendiga y sigue adelante, que lo estás haciendo muy bien. Muchísimas gracias por estar con Dios, nosotros Dios conectados te como bendiga, siempre, mi amor. al otro lado. Hasta luego, que Hasta siempre estés luego. bien. Si la vida me reta, yo vuelvo a insistir.